Buenas noches, damos inicio al conversatorio de intervención. Hablaremos sobre el uso del método biográfico en los estudios psicosociales comunitarios. Dentro de los temas a tratar se encuentran una pequeña introducción, la definición, características, criterios, el proceso metodológico, la narración de la vida y las técnicas autobiográficas. Las panelistas son Estefanía Muñiz y, Alison Martínez, y quienes habla, Catherine Jumbo. Bueno, en los trabajos psicológicos comunitarios suelen usar este método, puesto que se sabe que las comunidades eh, están conformadas por personas que se relacionan entre sí y por ello comparten una historia. Esa historia reflejaría la vida de la comunidad y es eso lo que se pretende conocer por medio del método biográfico. En sí, este método, el método biográfico, nos permite conocer cómo ha sido la dinámica dentro del ámbito social, o sea, en una comunidad. Asimismo, es útil en la producción de conocimiento y para la conservación de la memoria colectiva y de la historia de una comunidad. Lamentablemente, no es frecuente su aplicación en la psicología comunitaria porque demanda mucho tiempo y en ciertas ocasiones los problemas y las necesidades de las comunidades deben verse de manera urgente. Entonces, queda claro que esto ya sería una desventaja. Continuando con el siguiente tema, y antes de mencionar la definición, me gustaría saber quién me puede decir qué es el método biográfico. ¿Alguien? Bueno, entonces yo les puedo decir la respuesta. El método biográfico constituye una metodología de investigación cualitativa que integra los relatos de toda una vida o de determinadas etapas o acontecimientos biográficos relevantes, ¿sí? de la persona que se quiere estudiar o de los miembros de una comunidad que por supuesto también se desean evaluar. Entonces, eso en sí es el método biográfico. Cabe aclarar que no solamente se deben estudiar los acontecimientos, sino también los sentimientos, las creencias y las relaciones entretejidas entre lo individual y lo sociocultural. Las características de este método, y hablando específicamente de sus técnicas, son diversas, pero mencionaré las cuatro principales. La primera hace referencia a que pertenecen al género discursivo y de que son autorreferenciales. La segunda característica menciona que las técnicas relatan la vida de una persona, pero también presentan las relaciones que ésta tiene con los demás, con su comunidad, con su cultura, etc. La tercera trata de que incluye valoraciones, es decir, que se puede ordenar la vivencia que relata una persona para poder interpretarlo de mejor forma. Y la cuarta característica eh, menciona que existen dos técnicas de varias que se usan más en el método biográfico, y estas son la historia de vida y la entrevista biográfica. Ahora voy a hablar sobre los criterios que rigen el método biográfico. Y son también bastantes, y las más relevantes son que, en primer lugar, el método aplicado para obtener la narración biográfica debe estar claramente descrito. Se debe verificar que las acciones manifestadas estén relacionadas con
los hechos ocurridos en la comunidad, que todo se dé en ese ámbito y que el material de la técnica que se haya aplicado esté organizado y conceptualizado. En segundo lugar, que el material escrito o dictado por las personas que narran debe ser transcrito textualmente con fidelidad. En tercer lugar, la persona cuya vida se va a estudiar debe recibir información honesta y clara sobre la investigación y los objetivos, y también se debe respetar su anonimato si así lo desea. Y en cuarto lugar, las informaciones que provienen de materiales secundarios deben ser introducidos de manera que no interfieran con el texto y se debe ver claramente que provienen de otras fuentes. Y estos materiales son las cartas, las noticias de prensa, las notas del investigador, entre otros, perdón. Eh, por favor, Estefanía. Ahora bien, continuando con eso, tenemos el tema de las revisiones de los estudios bibliográficos. Tenemos que a mediados del siglo pasado hicieron algunas investigaciones en que se convirtieron en una severa crítica, en las cuales criticaron lo que es que al método le faltaba la sistematización, la cobertura de una gran variedad de enfoques, etc. Estas debilidades y fallas intentaron ser corregidas por posteriores investigaciones que retomaron el método y esta vez, bueno, pues refinándolo y sistematizándolo y haciéndolo más riguroso y el procedimiento que se presentaba. Bueno, a continuación vamos a tomar ciertos pasos o ciertas medidas tomadas al respecto. Tenemos en una de estas que es la selección de la determinación de narradores. Esta se ha dicho que está determinada por los objetivos de investigación y naturaleza del problema. En esta fase se decide cuál es la técnica biográfica adecuada para trabajar en relación con el problema planteado. Y a partir de ella se determina con qué persona o personas se trabajará en el grupo. Como segundo tenemos que el registro y la transcripción de relatos, que es en particular los relatos o historias de vida. Deben ser absolutamente fieles, pueden ser más complementarios con datos provenientes de fuentes secundarias. Estas fuentes secundarias, como tenemos conocimiento, son los periódicos, documentos y además observaciones en esta. Tenemos como siguiente punto la grabación. Los adelantos tecnológicos en ese tiempo se hicieron como obsoletos, porque obviamente cargar estos discos era muy pesado, para lo cual actualmente se comercializan tipos lápices de voz que generan una mayor precisión y además no tenemos que cambiar los cassettes. En siguiente tenemos lo que es la transcripción. Estas transcripciones, las grabaciones, permiten algo más de conocimiento para el investigador, en los cuales aparecen pasos en la transcripción. En la transcripción tenemos que debe haber una presentación mecanografiada, que eso aquí debe dar paso a las correcciones. Tenemos que también la numeración e identificación de las sesiones, la identificación y los hablantes de sus circunstancias. Tenemos que también la puntuación, acentuación y separación en párrafos. Tenemos la elaboración de la grabación, no debe tener ruidos externos, obviamente. El señalamiento de observaciones, transcribir lo que se oye sin cambiar las frases y expresiones, estar alerta respecto a los acontecimientos o diálogos citados y marcar las pausas, oscilaciones y todo eso. ¿Por qué? Porque no solamente debe ser importante lo que escuchamos, sino que más bien en estas grabaciones podemos ver lo que en el momento no pudimos ver. Por ejemplo, que se cambiaron, se miraron al ver una pregunta incómoda, y todo esto debe ser tomado en cuenta para esta transcripción. Ahora tenemos lo que son los pasos para realizar un análisis de contenido. Ahora bien, como sabemos, este análisis es muy importante. Y en primero tenemos que es la selección del texto.
¿Por qué? Porque tenemos que saber con qué vamos a trabajar. Al segundo punto tenemos que si en estos textos que elegimos ya son muchos, eso aquí se podría sacar procedimientos aleatorios o en función de otras formas de reflejo. En tercer punto tenemos que a partir de este texto que hayamos elegido, puede ser diferentes textos, considera que pueden ser objeto de análisis. Por ejemplo, tenemos como una historia de vida organizada. En cuarto punto tenemos leer detenida y repetidamente los textos analizados para tener una idea de lo que se va a proseguir. En el tema quinto tenemos seleccionar el tipo de unidad de análisis con la cual se trabajará. Eso aquí, por lo usual, suele ser la frase completa con sentido. En el punto 6 tenemos que es seleccionar la unidad de texto. Por ejemplo, de este texto que tenemos, me causó más relevancia el cuarto capítulo. En el punto 7 tenemos codificar las unidades de análisis. En el 8 es construir y definir estas categorías que vamos a seguir. En la novena es usar jueces para establecer validez de las categorías, como por ejemplo presentando a expertos las definiciones y los nombres de las categorías y pidiendo que se las puedan leer. En décimo tenemos organizar los datos obtenidos, estableciendo relaciones y comparaciones. Ahora bien, a partir de este punto tenemos otros pasos más, pero ¿para qué van a ser importantes? Si sabemos que estos métodos biográficos, tales como las historias de vida, necesitan laboriosos procesos de producción de texto y análisis, se exige una serie de tareas de soporte que deben ser cumplidas con la máxima eficiencia y minuciosidad, pues de ellas depende que la discusión de los datos y las conclusiones que se obtengan se apoyen sobre las bases concretas. Ahora bien, vamos a resumir esta idea de estos pasos que tenemos que seguir. Bueno, pues casi que obligatoriamente y con la rigurosidad que lo necesita. Entendemos que es la selección de un contenido. Son casi similares al análisis que estábamos viendo. Tenemos que sacar una muestra del corpus. Además, partir de un texto como objeto de análisis, codificar estas unidades de análisis, seleccionar la unidad de texto y seleccionar el tipo de unidad de análisis. Además, leer detenidamente y repetidamente, construir definiciones y categorías y usar jueces para establecer la validez de la categoría y organizar los datos obtenidos. Gracias, Estefanía. Ahora, por favor, Alison, ¿qué nos comentas? Muy bien. Como se ha mencionado a lo largo de este conversatorio, el objetivo principal del método biográfico es conocer la vida de las personas en esa determinada comunidad, de conocer cómo han vivenciado esas personas los diferentes hechos ocurridos durante su estancia en la comunidad. Sucesos entre los cuales se encuentran aquellos negativos que han influido y marcado significativamente la vida de esas personas en la comunidad. Estos relatos referidos y expresados sobre las personas de la comunidad es a lo que se denomina narrativa. La narrativa tiende a ser no muy organizada en el tiempo, ya en el pasado, del pasado al presente y así sucesivamente. Pero que de alguna forma esta narración es coherente, ya que guarda relación entre sí y tiene sentido la narración que expresa la persona dentro de la comunidad. Ya. Es por esto que el método biográfico, el análisis del método biográfico consta de 3 niveles. Entre estos niveles está el nivel de contenido, el nivel retórico y el nivel hermenéutico. El nivel de contenido nos refiere a aquello de lo que dice o habla, cuenta el narrador. Pero tengo problemas de conexión, por eso apagaré la cámara. Y bueno, continuando con mi tema, decía de que el método biográfico consta de 3 niveles. Me quedé en el nivel hermenéutico, el cual el investigador construye sus conclusiones a partir de lo expresado por el narrador y las teorías previamente estudiadas a lo largo de su vida. Asimismo, existen técnicas autobiográficas,
que enriquecerán nuestro conocimiento sobre la vida de estas personas y los procesos psicosociales de la comunidad. Técnicas tales como los relatos de vida, las autobiografías y las historias de vida. Los relatos de vida son una investigación breve acerca de un tema en particular que se quiere conocer en la vida de las personas en la comunidad. Esta investigación se realiza mediante entrevistas biográficas abiertas y semidirigidas. Lo que caracteriza a este tipo de técnica es que las preguntas realizadas en las entrevistas giran en torno a un problema de investigación en particular, como por ejemplo las creencias religiosas, la situación económica, la situación laboral, la situación estudiantil, etc. También estos relatos de vida se realizan en pocas sesiones, que van de 1 hora y media a 3 horas de duración, al tener un tema específico a explorar. Asimismo, el investigador interviene con preguntas en la entrevista y organiza la información que le proporciona la comunidad. Otra técnica del método biográfico es la autobiografía, la cual hace referencia al conjunto de vivencias, fortalezas, debilidades, logros y fracasos personales, todo esto expresado por el narrador de la comunidad. Tales acontecimientos biográficos se analizan por el investigador en base a categorías con determinadas exigencias metodológicas, tales como que estas categorías cubran las dimensiones del problema de investigación, que estas categorías estén claramente definidas y que estas categorías se deriven de un solo principio de clasificación, el cual debe ser producido en relación con el problema planteado y su fundamentación teórica. Como tercera técnica tenemos a las historias de vida. Esta trata sobre un recuento o una narración de diversos hechos expresados por uno o varios sujetos de la comunidad y organizados por el investigador. Esto se hace mediante conversaciones o entrevistas directas. Entre los tipos de historia de vida tenemos tres, los cuales son las singulares, las cruzadas y las organizativas participativas. En las historias de vida singulares se busca un recuento o una narración de los sucesos de la comunidad expresados, que sean representativas de una época o situación, de un grupo o una cultura. En las historias de vida cruzadas se busca enfrentar la crítica y el problema real que se presentan en las historias únicas o singulares, mediante historias simultáneas de diversas personas comprometidas todas en las mismas circunstancias, o de la misma generación o grupo, por ejemplo, cuyos relatos se entrecruzan para obtener de esa manera una descripción más confiable y más completa de un hecho. Y como tercer tipo de historia de vida tenemos las organizativas participativas, en las cuales se recolectan por separado las historias individuales de cada miembro de la comunidad o del grupo seleccionado, con la finalidad de estudiar las coincidencias y contradicciones, no para desechar estas informaciones que nos narran las personas, sino para enriquecer el conocimiento de los hechos y procesos comunitarios. Entonces, quisiera preguntarle a alguien de los miembros de aquí, ¿cuáles son las técnicas autobiográficas que he mencionado? Son el relato de vida, las autobiografías y las historias de vida. Pues sí, efectivamente esas son. ¿Y alguien recuerda cuáles son los niveles del análisis del método biográfico? Consta de 3 niveles. El nivel de contenido, el nivel retórico y el hermenéutico. ¿Ya? ¿Y recuerdas alguno, el concepto o definición de alguno? El nivel de contenido recuerdo que hacía referencia a lo que se expresa o cuenta el narrador. Sí, muy bien. A partir de este análisis del método biográfico, se enriquecerá nuestro conocimiento sobre la vida de estas personas, de la comunidad, y asimismo nos ayudará en nuestra investigación mediante los procesos psicosociales de la comunidad, mediante el conocimiento de estos procesos. Entonces, damos por concluido este conversatorio y muchas gracias por su participación y colaboración.